Bienvenidos al podcast de Vida y Futuro, comunicación de ciencia, tecnología e innovación. ¿Cómo están, amigos de Vida y Futuro? Damos inicio a una edición más de nuestro programa y en esta oportunidad, junto con Bruno, vamos a tratar el tema de una vacuna contra la desinformación. ¿Y por qué tocamos este tema? Porque recientemente en un estudio del MIC se ha concluido de que un solo tweet con unos cuantos caracteres se distribuye más rápidamente que una noticia verdadera. En tiempos de coronavirus esto es preocupante. Las noticias falsas o fake news no son de ahora, ciertamente, pero se han asentado últimamente, han comenzado a proliferar, a difundirse cada vez más. ¿Con qué intención? Cada uno de aquellos que los generan sabrán los propósitos, pero de ahí la tarea de los grandes medios de información, que son las fuentes confiables, y de las organizaciones mundiales, en el caso de la OMS o la Organización Panamericana de la Salud, que son fuentes confiables en estos momentos para el tema de coronavirus. Mira, efectivamente, el virus se comporta más o menos como se comporta una fake news o un meme muy gracioso, ¿no? Entonces, claro, el tema es que las redes sociales, que se han convertido en una herramienta particularmente de información y sobre todo de entretenimiento para las personas, son el vehículo más adecuado en realidad para que las fake news se distribuyan, ¿no? Y en realidad es algo con lo que se tiene que luchar todos los días. A estas redes sociales se le ha sumado otra herramienta que también se ha vuelto muy indispensable para muchos de nosotros, que es el WhatsApp. El WhatsApp, que es digamos, así como nosotros en los 90s, finales de los 90s y la primera parte de los 2000s, de la primera década, estuvimos muy pegados al tema del Messenger de Microsoft, pero teníamos que ir a la computadora, levantar el programa, etcétera, etcétera. Ahora tenemos algo muy parecido, pero en el teléfono, que es el WhatsApp. Entonces, recibimos información que nos reenvían, que no sabemos cuál es la fuente. El tema con las noticias falsas, y eso es justamente lo peligroso que tienen, es que, y como tú bien dices, existen desde hace mucho tiempo, juegan mucho con la verosimilitud. Es decir, darnos información que parezca verdadera, que tenga todos los elementos para que nosotros, en lugar de dudar, pensando de que es falsa, por decirlo de alguna manera, dudemos a favor. Oye, esto suena lógico, oye, esto parece que sí es. Y ahí viene otro tema que es, creo que más grave incluso que este primer filtro que nosotros hacemos para decir, oye, parece que sí es verdad, que es lo comparto, total, no le va a hacer daño a nadie. O sea, esto no va a pasar nada. Si es verdad, bacán. Si no funciona, bueno, esto no daña a nadie. Pero ya se está viendo, y sobre todo en emergencias de salud como la que estamos viviendo, que un fake news puede en realidad causarle mucho daño a las personas. Entonces, claro, no solamente en donde yo trabajo, sino en todos los medios de comunicación, y no solamente en los que tienen secciones de ciencia, sino de todo tipo de secciones, estamos enfrentados a tratar de incluso hasta dedicar espacios en nuestras publicaciones para desmentir estas fake news. ¿Por qué? Porque la gente, como cada vez le hace menos caso a los medios de comunicación y le hace más caso a lo que recibe por el teléfono, tenemos nosotros que decirles que mucha de esa información realmente no es la correcta. Tenemos que educar al lector para que identifique de manera más rápida las noticias falsas, pero lamentablemente esta es una tarea bastante difícil. Ahora bien, ahora hace poco, meses estamos hablando, incluso hace capturas de los logotipos de los grandes medios. No, claro, o sea, por ejemplo, antes de que explotara todo explotara de manera global esta cuestión de
de la pandemia, en los primeros días salió, por ejemplo, una noticia que nos había llegado que estaba vinculando a que habían trucado una página de la web del diario y burdamente habían escrito encima como que el primer contagiado de COVID-19 en el Perú era un empleado de Huawei y que la empresa lo había tratado de ocultar. Entonces, claro, o sea, eso se notaba, o sea, obviamente nosotros vimos, había un montón de elementos que te permitían darte cuenta de que era una información falsa, ¿no? La URL, el tipo de letra, que no estaba bien encuadrado, que hacías una búsqueda rápida y no estaba en la web del diario. Pero claro, como tú bien dices, por ejemplo, hace unas semanas empezó a correr una fake news a través de WhatsApp, que era un póster, parecía un comunicado oficial de la Organización Panamericana de la Salud, en donde aparentemente te decían que el quión, se había descubierto de que el quión o jengibre, según como se llama en el país donde estés, tenía las propiedades suficientes como para vencer la COVID-19. Y obviamente la OMS y la OPS tuvieron que salir en sus redes sociales a decir que era falso, etcétera, etcétera. Entonces, si te das cuenta, ya incluso no es tarea solamente de los medios de comunicación que tratan de todos los días ir incrementando la confiabilidad en sus audiencias, sino incluso de los mismos de las mismas instituciones que se ven involucradas en estas informaciones falsas, que incluso ya tienen gente que está dedicada a tratar de identificar estas noticias falsas y desmentirlas a través de sus canales oficiales. Sinceramente, es, por un lado, alucinante cómo hay gente con tanto tiempo y con tanta mala fe de poder muchas veces falsear información y darse el tiempo de tratar de hacerla lo más, como les decía, verosímil posible, utilizando programas de edición, para diseñar gráficos, etcétera, etcétera. O sea, cómo hay tanta gente que puede perder el tiempo en eso, hacerlo de mala fe, otros con algunas peores intenciones, y cómo obliga a las instituciones y a las empresas de comunicación, como los medios de comunicación, a destinar recurso humano a desmentir esa información. Entonces te das cuenta que en realidad también ya no solamente es que le llegue la información equivocada a una persona y que probablemente le pueda hacer daño, sino que incluso estás obligando a que las instituciones y las empresas destinen recurso humano en desmentir a esta información, y de repente ese recurso humano lo podrías utilizar para mejorar tus procesos, mejorar tu información, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, aunque no parezca, si tú haces el recuento, las noticias falsas en realidad tienen bastantes víctimas. Exacto. Y aparte de la Organización Mundial de la Salud, incluso de los propios ministerios, ¿no? Del MINSA también han comenzado a circular, claro, ¿no?, numerosos comunicados con membresía, no sabemos con qué interés, y para eso se había que mencionar casos de éxito y que han comenzado entre comillas a luchar, a pelear con otras noticias falsas, y tú lo debes conocer también, el sitio web Maldita Ciencia de España, donde permanentemente tienen un batallar diario, ¿no? Incluso uno de sus últimos posts dicen 420 mentiras, ¿no?, y alertas falsas, ¿no? Desde que los enjuagues bucales con sal, desde de que la telefonía móvil del 5G trajo el coronavirus, de que fue esta pandemia fue realizada en un laboratorio por personas. En fin, hay tanto por hacer, y incluso, como bien lo has dicho, ya los medios están destinando personal, que significa gasto económico, para desmentir. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como comunicadores a partir de un sitio web independiente, desde un blog? ¿Qué hacer? Mira, en realidad, sí. O sea, no hay una chamba que sea, desde mi punto de vista, no es que se necesite una chamba diferente a la que están haciendo hoy los medios de comunicación. En realidad, cualquier persona que se dedica a la comunicación en general, en un medio de comunicación,
que sea incluso que trabaje en áreas de prensa de una empresa, o sea, cualquier persona que esté relacionada con el tema de comunicación, hacia adentro, hacia afuera, como te digo, en medios, relaciones públicas, lo que sea, está expuesta a las noticias falsas, creo yo, porque tiene que ver si es que se están metiendo con la empresa a la que representa, si es que hay una noticia falsa que alguien está distribuyendo entre su personal o en un medio de comunicación, como hemos dado los ejemplos. O sea, en realidad, si te pones a pensar, te puede dar por varios frentes. Entonces, como comunicadores, lo que nos queda, pese a que de repente algunos estén especializados en publicidad, relaciones públicas, en periodismo, etcétera, etcétera, en audiovisuales y qué sé yo, es aplicar algunos de los fundamentos básicos del comunicador, particularmente cuando tiene que ver con el tema del periodismo, que es contrastar fuentes. O sea, tú ves una información y lo primero que tienes que hacer es buscar la fuente original a ver si se publicó. Y si no se publicó, tratar de comunicarte con esa fuente y decir, oye, me ha llegado esto, ¿es cierto o no es cierto? O sea, eso es lo que nosotros como comunicadores creo que debemos hacer, como te digo, así sea de un medio de comunicación grande, un medio de comunicación independiente, etcétera, etcétera. Ahora hay un montón de herramientas, como tú bien mencionabas. Si estás en Twitter, hay una que en particular a mí me está gustando mucho, sobre todo en este tema de la pandemia de la COVID-19, que es el servicio de fact-checking que ha lanzado ya hace bastante tiempo la agencia FanPress, la AFP. Entonces, la cuenta, si es que no me equivoco, es AFP Factual, tiene una versión en español y otra en inglés, si es que no me equivoco, y lo que hace es constantemente te está desmontando bulos, así como Maldita Ciencia, igualito. Y tiene notas en donde te reúne todo lo que han ido desmintiendo con respecto a coronavirus, COVID-19, etcétera, etcétera. Si ya vas más a temas generales, por ejemplo, a veces te llegan noticias falsas de otros países que tú no sabes de dónde o cómo están llegando, no tienen que ver necesariamente con la realidad local, pero alguien las acomodó, etcétera, etcétera. Hay una cuenta de Twitter también muy interesante que se llama Snopes, SNOPES, snopes.com, que es @snopes nada más, que es como una especie de... Ellos se venden como una fuente de fact-checking definitivo para internet. Entonces casi todas las noticias falsas ellos tratan de desmentirlas. No, obviamente no todas lo llegan a hacer, pero se concentran mucho en las que de repente se vuelven tendencia o son muy compartidas por redes sociales. Ahí mismo hay otra que se llama Hoax, Hoax, que es @Hoax, creo que es nada más, que también, Hoax es el término en inglés para referirse a las estafas o los bulos. Hoax, perdón, es HOAXEYE, Hoax, ¿no? Que es también como les digo, un sitio que se dedica mucho a luchar contra las estafas y contra los bulos. Y bueno, tenemos en Perú lo que está haciendo Ojo Público, también contiene un verificador de datos. Tenemos los mismos medios de comunicación están haciendo también esfuerzos. Nosotros tenemos, no una sección en particular, pero tratamos de sacar en el comercio notas con el nombre, pues que diga fact-checking o fake news, para que la gente sepa. En la República tienen un espacio que se llama La República Verifica, si es que no me equivoco. Y así, o sea, lo que pasa es que, como te digo, los medios también se han dado cuenta que hay una necesidad de que se aclaren esos temas. Y también obviamente sirve como parte de la construcción de tu prestigio en este tiempo en donde el usuario tiene tanta información por todos lados, y eso también ayuda a que el mismo medio de comunicación genere un poco más de confianza en su audiencia, ¿no? Cualquier información salga o llegue a su audiencia. Y desde Vida y Futuro vamos a comenzar también a recolectar estas noticias falsas y desmentirlas, sumándonos a los esfuerzos de otros medios, ¿no? Claro, o sea, la idea de nosotros como agrupación no es obviamente decir qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Lo que estamos haciendo aquí en este tipo de contenidos es compartir un poco la experiencia que tenemos, pero también justamente así como compartir la experiencia, compartir un poco el conocimiento que hemos podido nosotros acumular en este tiempo, y si es que se puede colaborar señalando algunos errores en publicaciones que no son precisas o que no se ajustan a la verdad, o que
están difundiendo información que no tiene que ver necesariamente con algo que se haya probado o que esté basado en evidencia suficiente, vamos a señalarlo para que se sepa y para que la gente que nos sigue se entere del tema, pues, ¿no? Y como lo dijo el doctor Elmer Huerta, que la ciencia es dinámica, ¿no? Y más aún ahora los papers cada vez están saliendo mucho más rápido, incluso ya no hay, por esa velocidad con la que se necesita para combatir esta pandemia, ya no hay esa revisión de pares incluso en algunas publicaciones científicas de renombre, y para eso están los espacios de medio de comunicación, ¿no? Antes se decía que no las mascarillas y pasaron unos días o unas semanas y ahora sí es una obligación cada uno, ¿no? De parte de los medios va a existir, bueno, de los verdaderos comunicadores va a existir el hecho de las rectificaciones, ¿no? A base de siempre una dosis de evidencia científica. Como tú dices, en realidad, el tema es que, claro, están avanzando tan rápido las investigaciones, se están haciendo tantas a la vez, que en realidad la recopilación de evidencia hace que las cosas cambien de una semana a otra, ¿no? Se están postergando las revisiones de pares hasta después, o no sea, digamos, el orden se está cambiando justamente por la necesidad global de tener información y empezar a evaluarla, a ver si funciona o no. Pero, por ejemplo, con el tema de las mascarillas se hizo demasiado barullo y es básicamente la misma recomendación desde siempre, o sea, es para las personas enfermas y para el personal de salud. Más allá de eso, se supone que si tú vas a estar en un lugar con un montón de gente, lo lógico es que en ese lugar sí tengas una mascarilla. Entonces, eso no ha cambiado tampoco tanto. Lo que pasa es que, como también de pronto la gente se está interesando o le está prestando tanta atención a la información de ciencia, se está sorprendiendo por cómo es que funciona la ciencia, por empezar a enterarse cómo es que funcionan, cómo son los procesos de los estudios científicos, y no se pueden comparar pues con los procesos, por ejemplo, de una investigación de economía o de una encuesta de opinión pública. Son cosas distintas. Ojalá que esta situación sirva para que más gente se interese sobre cómo es que funciona la ciencia, sobre cómo son los procesos, sobre cómo es la información que se emite. Y nosotros queremos justamente contribuir en eso, ¿no? En que, por un lado, se pueda contar mejor las historias de ciencia. Por ejemplo, nosotros, de manera particular como grupo, podamos ayudar a empresas que quieran mejorar la manera de comunicar la ciencia. Pero también nosotros lo que queremos es ayudar a colegas a que sepan mejor cómo comunicar la ciencia. Entonces, me parece que esta es una oportunidad adecuada para empezar a mejorar el conocimiento en ese sentido en todas las personas, ¿no? Sí, y ya ha demostrado la falta de espacios que siempre discutíamos o conversamos en años anteriores, ¿no? Hay una sección de deportes, hay una sección... bueno, ni hablo de política, de economía, que siempre, y locales que son referencia, hay una sección de espectáculos, pero sin embargo no hay una página, ¿no? Una página, ni siquiera en el diario oficial del Perú existe una página diaria dedicada al comercio, incluso para difundir sus propios resultados que el gobierno, o en este caso el Estado mismo, inyecta para desarrollar conocimiento y publicarlos en ese medio, donde más ya quedarían publicados, ¿no? Y bien sabes que la construcción de una noticia relacionada a investigación en ciencia no es del día a día, ¿no? A veces te toma 1, 2 o más días por los conceptos que no son tan digeribles como desarrollar una nota diaria en locales. Y lo importante no es solamente que se abran más espacios para que se pueda comunicar de ciencia y tecnología a las personas, que lamentablemente no hay. Ahora se están utilizando otros espacios, pero lo ideal sería que después de esta crisis se tome en consideración la necesidad de que hayan espacios permanentes en la mayoría de medios posibles. Pero no solamente eso, sino que también haya gente que entienda cómo informar, lo que estabas comentando, entienda cómo informar sobre estos temas, entienda cómo informar sobre ciencia, que es distinto a informar sobre política, sobre locales, sobre economía, sobre deportes. Cada uno tiene una especialización, y eso lo comentamos en el episodio piloto, que pasamos pues de una educación en donde al comunicador le decían que tenía que saber de todo, a la especialización.
y justamente hoy nos estamos dando cuenta que es importante que los medios de comunicación no solamente tengan, si lo pueden tener, asesores médicos que los puedan guiar sobre cómo dar la información o por dónde ir en cuanto a los enfoques o por dónde llevar la información, sino que hayan también profesionales de la comunicación, que hayan periodistas especializados en ciencia, que sepan cómo tratar la información, que sepan cómo comunicarla, que no exageren, que sepan por dónde levantarla, que sepan interpretar realmente lo que quiere decir una investigación para que llegue adecuadamente a al público, que sepan darle contexto a los datos para no caer en pánico y para no caer en desinformación. Bien, Bruno, antes que cierre, parece que este tema tendrá una segunda parte y ya seguramente con ejemplos más concretos sobre las noticias falsas que últimamente se vienen distribuyendo. Hasta aquí un capítulo más de Vida y Futuro. Envíennos sus comentarios y sugerencias a través de este espacio o en nuestras diferentes redes sociales. ¡Hasta pronto!